El 17 de agosto de 1987 murió el último prisionero de la prisión de Spandau. Durante 21 años, una de las principales figuras nazis permaneció como el único prisionero condenado por su papel en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La historia de Rudolf Hess está envuelta en conspiraciones. En el video de hoy, cubriremos la vida, muerte y el misterio del lugarteniente del Führer. Hess nació el 26 de abril de 1894 en Egipto. Su familia era adinerada y creció presenciando la ocupación británica de Egipto, desarrollando una admiración por los británicos. Hess recibió una educación variada en Egipto, Alemania y Suiza, en preparación para unirse a la compañía naviera de su padre. Pero en 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, Hess se alistó como soldado raso en el Regimiento de Artillería de Baviera. Su carrera militar lo llevó a participar en la batalla de Verdún y en la del Somme. Recibió varias heridas y también varios ascensos. Para 1915 ya era cabo y para 1916 era sargento de pelotón. Ese mismo año recibió una herida grave en la mano. Después de un periodo de recuperación, Hess fue enviado del Frente Occidental al Frente Oriental en Rumania. En 1917, nuevamente resultó herido en combate, con una bala en el pecho y metralla de artillería en el brazo. Después de otra estancia en el hospital, fue ascendido a subteniente y fue propuesto para la Cruz de Hierro de primera clase, aunque nunca recibiría este reconocimiento. En octubre de 1918, Hess comenzó su breve periodo como piloto, aunque nunca entró en combate, ya que un mes después Alemania se rindió y la guerra terminó. Como muchos exsoldados, Hess estaba impactado por el estado de Alemania. El colapso económico había paralizado al país, mientras que la empresa de su padre había sido apropiada por los británicos durante la guerra. Por esto, Hess se uniría a uno de los muchos grupos Freikorps. Los grupos Freikorps eran bandas paramilitares de soldados que luchaban contra comunistas y revolucionarios marxistas. Hess se unió al grupo Freikorps, dirigido por el coronel Ritter von Epp, un grupo responsable de varias masacres en Baviera. El grupo también tenía como miembro al futuro líder de las camisas pardas nazis, Ernst Röhm. Durante este tiempo, el antisemitismo de Hess se hizo evidente y se intensificó durante sus estudios en la Universidad de Múnich. Allí desarrolló una relación cercana con su profesor de política y exgeneral, Karl Haushofer, de quien aprendió el concepto de Lebensraum. Esta es la idea de que las tierras del este debían ser conquistadas y colonizadas por alemanes y sus habitantes desplazados. Fue Hess quien introdujo el concepto de Lebensraum a Hitler, formando una parte clave de la ideología nazi. Hess fue uno de los primeros miembros del partido nazi, uniéndose como su miembro número 16 en julio de 1920. Se sintió atraído por la idea de que los judíos en Alemania habían traicionado el esfuerzo de guerra y provocado su derrota. Hess se entregó por completo a convertirse en un miembro clave del partido. Era un miembro destacado de las camisas pardas, organizando el reclutamiento de nuevos miembros. Hess se convirtió en una pieza clave del partido en términos de organización y recaudación de fondos. Incluso fue parte del fallido Putsch de Múnich en 1923, un intento de los nazis por tomar el poder. Por su papel en este fallido golpe de Estado, Hess fue condenado a 18 meses de prisión en la cárcel de Landsberg. Fue aquí donde Hitler y Hess trabajaron en los escritos de Mein Kampf, las memorias y manifiesto político de Hitler. Hess tomó dictado de Hitler mientras también hacía sus propias sugerencias, especialmente sobre el Lebensraum y el valioso papel del Imperio Británico. Durante la estancia de Hitler en prisión, Hess actuó como su secretario, ayudando a su ídolo con la vida diaria y su correspondencia. En diciembre de 1924, ambos fueron liberados y, poco después, Hess consolidó su lugar como la mano derecha de Hitler. En 1925, Hess fue nombrado secretario personal de Hitler, mientras los nacionalsocialistas buscaban prepararse para tomar el control. Hess siguió siendo un devoto fanático de Hitler,
a pesar de no tener un rango oficial en el partido nazi. No fue sino hasta 1932 que Hess fue nombrado presidente de la Comisión Política Central del Partido Nacional Socialista, además de ser designado como general honorario de las SS. Cuando los nazis tomaron el poder en 1933, Hitler nombró a Hess como su lugarteniente, una posición solo por debajo del Führer. Hess desempeñaría un papel vital en los mítines de Nuremberg, tanto organizando como dando discursos sobre su obediencia a Hitler, y cómo la lealtad inquebrantable e incuestionable a Hitler sería la salvación de Alemania. Los discursos de Hess eran o sobre lo perfecto que él creía que era Hitler, o divagaciones sobre el papel de la judería internacional en las calamidades del mundo. La sumisión de Hess a Hitler, sin preocuparse por su propio poder, era bastante única entre los demás líderes nazis. Según todos los relatos, Hess llevaba una vida relativamente modesta, ocupándose en obtener una licencia de piloto civil. Hess no consolidó su base de poder, ni ejerció control sobre ciertos aspectos de Alemania. A diferencia de Himmler, por ejemplo, quien hizo crecer a las SS de una unidad de guardaespaldas a un estado dentro de un estado, el propósito de Hess aparentemente era solo ser el lugarteniente de Hitler. La oficina de Hess sí se encargó de varios asuntos clave, incluyendo la redacción de las infames leyes raciales de Nuremberg. Eso llevó a que los judíos fueran despojados de muchos derechos, aunque sí hizo una excepción a estas reglas para la esposa medio judía de Karl Haushofer. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Hess fue nombrado miembro del gabinete de guerra y designado como segundo en la línea de sucesión de Hitler, detrás de Hermann Göring. En ese momento, Hess fue reemplazado como secretario personal de Hitler por Martin Bormann. A diferencia de Hess, Bormann construyó su propia base de poder y comenzó a socavar el poco poder que le quedaba a Hess. Hess se ocupó de la guerra en el este, trabajando con Heinrich Himmler. Ellos establecieron registros raciales y crearon códigos legales separados para los polacos y los judíos. Pero con el tiempo, Hitler y Hess se fueron distanciando cada vez más. Ahora, lo que ocurriría después es algo que no se entiende completamente. Hess creía que la guerra con la Unión Soviética no debía comenzar en el este hasta que Gran Bretaña hubiera sido derrotada o pacificada en el oeste. Hess creía que había muchos en Gran Bretaña que se oponían a la guerra y eran simpatizantes de la causa nazi, especialmente entre las clases altas e incluso en la familia real. Hess creía que sería capaz de convencer a estas personas de derrocar a Churchill y sacar a Gran Bretaña de la guerra. Al hacerlo, Hess evitaría la guerra en dos frentes que llevó a Alemania al límite durante la Primera Guerra Mundial. Pero más importante para Hess, podría recuperar el favor de su amado Führer. El 10 de mayo de 1941, Hess despegó en su avión modificado de largo alcance, dirigiéndose al norte en dirección a Escocia. Su destino previsto era la casa de Douglas Hamilton, el 14º duque de Hamilton y comodoro aéreo de la Real Fuerza Aérea. Hess se había reunido con Hamilton durante los Juegos Olímpicos de Berlín y ambos se habían encontrado en varias cenas organizadas por destacados nazis. Hess creía que Hamilton simpatizaba con los nazis y que él podría ser la figura en torno a la cual se agruparan los británicos simpatizantes de los nacionalsocialistas. Hess había enviado una carta a Hamilton explicando su deseo de paz, aunque estas cartas fueron interceptadas por la inteligencia británica. Sin recibir respuesta de Hamilton, Hess de todos modos emprendió su viaje. Durante el vuelo, el avión de Hess fue detectado por el radar británico y se enviaron cazas Spitfire para interceptarlo. Hess logró evadir estos aviones, pero no pudo acercarse lo suficiente a la finca de Hamilton, que tenía su propia pista de aterrizaje. Hess tuvo que abandonar su avión en pleno vuelo, lanzándose en paracaídas justo a las afueras de Glasgow. Fue detenido por un agricultor y poco después arrestado. Durante su arresto, insistió en que debía reunirse con Hamilton mientras mantenía oculta su identidad. Finalmente, Hamilton fue convocado en un cuartel local, y Hess y Hamilton discutieron el plan de paz. Luego, Hamilton contactó a Winston Churchill y fue informado sobre el plan de paz,
pero el plan era similar a otras ofertas de paz presentadas por los nacionalsocialistas en las primeras etapas de la guerra. Ofrecía que Gran Bretaña podría seguir gobernando su imperio siempre y cuando permitiera a los nacionalsocialistas tener las manos libres en Europa. Si Gran Bretaña se negaba, Hess amenazó con que el país moriría de hambre tras un bloqueo naval. Hubo más reuniones entre Hess y miembros del gobierno británico, y Hess fue interrogado por la inteligencia británica. Hess permaneció en cautiverio británico durante el resto de la guerra, y durante este tiempo intentó quitarse la vida, incluso con un cuchillo de pan sin filo y arrojándose por unas escaleras. Una evaluación psicológica realizada por los británicos determinó que Hess era paranoico, hipocondríaco y mentalmente inestable. Durante su tiempo en cautiverio, los delirios de Hess incluían creer que los judíos estaban usando control mental sobre los principales nazis y que el Holocausto era un complot para generar simpatía hacia los judíos. Se negó a comer nada, creyendo que los británicos intentaban envenenarlo, y posteriormente perdió mucho peso. La reacción de Hitler al vuelo de Hess fue de consternación y miedo, miedo de que otros altos nazis intentaran un golpe de Estado. Pero cuando quedó claro que Hess actuó solo, Hitler se dedicó a desacreditar a Hess como un loco. Le quitaron todos sus rangos y funciones. Gran parte de estas responsabilidades fueron entonces entregadas a Martin Bormann. El puesto de Führer adjunto fue abolido y Hess quedó en cautiverio británico por el resto de la guerra. Después de que terminó la guerra, Hess fue enviado de regreso a Alemania para enfrentar el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg. Fue acusado de 4 cargos. Estos eran conspiración para cometer delitos, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Hess fue uno de los principales arquitectos del gobierno nazi y una figura clave para comparecer ante los tribunales. Hitler, Goebbels y Himmler estaban todos muertos. Así que Hess era, por lo tanto, vital como uno de los pocos líderes nazis que quedaban. Durante el juicio, Hess mostró signos de amnesia, aunque no está claro si esto era una táctica de defensa o no. Hess declaró que los juicios eran poco más que un espectáculo y se negó a aceptar su jurisdicción. Los propios discursos de Hess se usaron como evidencia de su disposición a participar en la guerra de agresión, pero el hecho de que había estado en prisión desde 1941 se utilizó para defenderlo de algunas de las atrocidades posteriores. Hess fue declarado culpable de 2 cargos por conspiración para cometer crímenes y crímenes contra la paz. Su sentencia fue cadena perpetua, que debía cumplir en la prisión de Spandau en Berlín. Hess estuvo recluido en Spandau desde julio de 1947 hasta su muerte. A Hess se le asignó el apodo de prisionero número 7 y fue vigilado por un destacamento de guardias de las potencias ocupantes, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos guardias rotaban mensualmente. La vida en la prisión era regimentada y se vigilaba de cerca a los prisioneros por temor a que se quitaran la vida. Con el tiempo, los pocos prisioneros en Spandau fueron liberados, ya sea por razones médicas o porque ya habían cumplido su condena. Desde 1966, Hess permaneció como el único prisionero de Spandau. Se le permitía deambular por los terrenos, aunque siempre bajo la atenta mirada de sus guardias. No fue hasta 1969 que Hess permitió que su esposa y su hijo lo visitaran en la prisión, ya que no los había visto desde 1941. A medida que envejecía, se le permitió dejar la puerta de su celda abierta y se instaló un elevador para que pudiera llegar a los jardines. Incluso hubo intentos en la década de 1970 para que Hess fuera liberado por razones humanitarias, argumentando que la naturaleza solitaria de su encarcelamiento era demasiado cruel. Durante su encarcelamiento, siguió siendo un nacionalsocialista sin arrepentimiento e intentó en varias ocasiones sacar declaraciones de contrabando. Intentó quitarse la vida en varias ocasiones, pero aún así hubo muchos momentos en los que lo dejaban sin supervisión. Sin embargo, Hess finalmente lo lograría. El 17 de agosto de 1987, los guardias encontraron el cuerpo de Hess. Hess tenía 93 años cuando lo logró, usando un trozo de cable para hacer un lazo corredizo.
Fue enterrado en un lugar secreto antes de ser sepultado en la tumba de su familia. El lugar después se convirtió en un punto de reunión para los neonazis, ya que veían a Hess como un verdadero creyente en la ideología. Hasta el día de hoy, el vuelo a Escocia está lleno de especulaciones y teorías de conspiración. Hamilton negó haber conocido a Hess en las cenas en Berlín, pero es probable que ambos hayan entablado una relación debido a su pasión compartida por la aviación. Hamilton también se reunió más tarde con Albrecht Haushofer, el hijo de Karl Haushofer, así que nuevamente hay una conexión con Hess. Los detalles exactos de la conversación entre Hess y Hamilton solo los conocen ellos dos. Lo único que se sabe es lo que Hamilton reveló. También hay especulación sobre el contenido de los documentos clasificados relacionados con el vuelo de Hess a Gran Bretaña, los cuales seguirán siendo secretos de Estado hasta al menos el año 2041. Esto probablemente se deba a que contienen información comprometedora sobre algunas personas bastante importantes. Estas circunstancias han llevado a teorías sobre si realmente fue el verdadero Rudolf Hess quien hizo el vuelo a Gran Bretaña. También ha habido especulación sobre si la inteligencia británica atrajo a Rudolf Hess y si los británicos tenían conocimiento previo del vuelo de Hess. Incluso su muerte fue objeto de especulación, incluida la acusación del hijo de Rudolf Hess de que la inteligencia británica lo asesinó. Rudolf Hess siguió siendo un devoto nacionalsocialista. Estaba tan enfocado en su amado Führer que llegaba hasta el delirio. Sus creencias antisemitas y la idea de que el Este debía ser conquistado moldearon la ideología nazi.